Usuares, ¿cómo estáis? Menuda noche, vaya finales de Classic. Hoy os voy a contar cómo han quedado estos culturistas. Vamos a hablar del impactante anuncio de Chris Bumstead y os voy a enseñar fotos y vídeos de máxima calidad mientras comento y analizo esta competición. Tenemos a los hombres que yo creía en el vídeo de predicciones, pero desde luego no en el orden esperado, ha sido una gran sorpresa. El primero, el ganador, ha sido obviamente Chris Bumstead, 6 veces Mr. Olympia, el mejor Classic Physique de la historia y el mejor culturista del momento. Segundo ha quedado Mike de Badass, siendo la sorpresa de la noche. Tercero, de Miracle Bear, Urs Kalecinski. Cuarto tenemos a Ramón Dino, vaya golpe. Quinto tenemos a Breon Ansley, aguantando a sus 46. En las demás posiciones, cuando estoy grabando esto, todavía no lo sabemos, ¿vale? Pero podemos asumir, teniendo en cuenta el Prigazhin, que habrán quedado Josema, Michael Daboul y Wesley Vissers, entre la sexta y la octava posición, ¿de acuerdo? Y vamos a empezar hablando de Chris. Cuando parecía que ya no había más margen de mejora, que ya no podía ir a más, ha vuelto a sorprendernos una última vez. Porque Chris Bumstead ha salido enorme, 109 kilos en el pesaje, probablemente 112 o 15 en estas finales. Ha salido masivo, ha salido muy grande. Con una estética brutal, la estructura más privilegiada de Classic, es el estándar de esta categoría y además con una condición física de miedo. Para mí la mejor versión de Chris Bumstead que hemos tenido, la más balanceada, la más compensada, la más grande, la más definida, la más todo. Es que es el mejor. Nadie ha ganado 6 Olimpias en Classic y no creo que nadie lo haga en mucho tiempo. Actualmente, como os digo, el mejor culturista Classic Physique del planeta, aunque ya no va a haber un séptimo. Y esto ha sido el mayor anuncio de la noche. Chris Bumstead ha cogido el micrófono después de su 6º título y ha dado la triste noticia para muchos, esperada para otros, de que no va a volver a competir, es su último Mr. Olympia. Tiene otras prioridades en la vida actualmente, sus negocios, su familia, su legado. No hay nada que reprocharle, lo ha dado todo, lo ha demostrado todo, no ha quedado nada. Llegó al culturismo y durante todos estos años ha ido escalando hasta la más alta cima, es la estrella. Chris Bumstead ha superado todas las expectativas. Ha tenido una vida competitiva impecable, nos ha dejado algunos de los mejores momentos de la historia, uno de los mejores físicos que veremos nunca en la categoría Classic. Yo creo que esta es la mejor decisión posible para su salud, para su futuro. No estéis tristes, sintámonos orgullosos de este campeón y que deje paso a las nuevas generaciones. Ahora vamos a hablar del hombre que ha quedado en segundo lugar, Mike de Badass, Mike Sommerfeld. Un hombre que venía de estar bastante más abajo en su último Olympia, pero que ha hecho unas mejoras tan grandes que ha escalado hasta un segundo puesto. En su Instagram todo el mundo le acusaba de Photoshop, incluso yo me pensaba que no puede ser. Decía yo en el vídeo de predicciones, si es verdad todo esto, tenemos un primero o segundo de Classic. Y al final, después de todo, parece que era cierto, Mike Sommerfeld ha salido gigantesco, ha salido enorme, parecía más un Open en algunas poses, pero es que también tiene esa estructura tan privilegiada, con ese ancho clavicular tan enorme, piernas anchas, una cintura que sabe esconder muy bien en las poses. Digamos que es como un Chris Bumstead de menos talla. Además, la condición física ha sido espectacular, vaya glúteos tan trillados, vaya femorales. Los abdominales súper marcados, el pecho bastante duro, considero que ha salido muy bien en todos los aspectos, con un pack súper completo. Tamaño, condición, una buena estructura con una buena estética. Lo único que no me gusta actualmente de este competidor es el pecho en algunas poses y poco más. Unas piernas espectaculares, tremenda amplitud de espalda, fisicazo el de Mike Sommerfeld. Parece que ha llegado para quedarse en las primeras posiciones de Classic Physique y el año que viene, sin el campeón Chris Bumstead, veremos si es capaz de ganar el Olympia o de volver a posicionar alto. Vamos con Urs Kalecinski, otra de las sorpresas de la noche, ha llegado a adelantar incluso a Ramón Dino. Parece que después de todo, Urs sí que ha hecho muchas mejoras, es capaz de mantenerse cada año en altas posiciones del top. Considero que esta vez ha salido muy grande, de las veces que más, por no decir que es la mayor versión de Urs que he visto, pero a la vez con una condición física impecable. Veíamos sus glúteos, veíamos sus femorales y sus piernas cortadas, una espalda durísima, un abdomen súper profundo y marcado, el pecho era una barbaridad lo duro que estaba y lo lleno, una preparación perfecta, vamos.
El punto ha sido una pasada, mucha calidad. En cuanto al tamaño, sí, está muy grande, los brazos han mejorado un poco, aunque siguen siendo el punto débil. Esperemos que en un futuro los pueda mejorar si es que quiere seguir avanzando puestos y algún día ser Olimpia, ahora que ya no está Papacebam. Urs es un ejemplo de constancia, de estar ahí trabajando y trabajando, y el esfuerzo tiene su recompensa. Tercer lugar en el Olimpia de Classic con más nivel hasta la fecha. Vamos ahora con el cuarto lugar, la decepción de la noche para muchos, y es que Ramón Dino ha salido peor de lo que muchos esperaban. En el pre-judging al principio se le veía bien, pero luego ha empezado a soltar agua y su físico ha empezado a desvanecerse. Algo no ha ido bien con esta carga, con esta puesta a punto. Yo comentaba ya hace días que veía muy difícil que diese el peso sin consecuencias. Ese era el matiz. La gente decía, no tienes ni idea, va a dar el peso, va a salir genial. No, Dino es un tío al que le cuesta muchísimo dar el peso, para darlo ha tenido que pasarlo mal y ahora algo no ha ido bien con la carga, algo no ha ido bien, no ha salido tan grande como otras veces, ni tan lleno como yo me veía venir, ha salido más plano, la espalda súper estrecha, ha perdido un montón de esa profundidad y densidad que tenía tan característica. Lo mismo en las poses de frente, no ha sido la mejor versión de Dino, es una lástima, está muy limitado por el peso-altura de Classic y su físico sufre las consecuencias de este corte de peso. Creo que se está siendo también un poco injusto con él, ¿vale? Creo que sí que ha traído un buen físico, quizá no sea su mejor versión, pero joder, está enorme, ¿vale? Está bastante definido también. Creo que ha traído un fisicazo, aunque no sea tan bueno como el de otros años, sigue siendo top 4, el cuarto mejor del planeta. No ha sido ni tan decepción ni tan desastre. Creo que ha hecho un buen papel, aunque desgraciadamente no tanto como se esperaba y pues ha caído hasta un cuarto lugar, así son las cosas. No sé qué deciros, no sé si en un futuro podrá volver a las primeras posiciones o tendrá que tomar la decisión de ir a Open. Lo veremos. Vamos ahora con Breon Ashley, 46 años, top 5 de Classic, este tío no tiene límite. ¿Cuándo es el fin, Breon? Que Chris se te retira con 30 años y tú estás aquí con 46 dando batalla, ¿pero esto qué es? Brutal Breon en su línea, con su estética que oye, no es la más clásica del mundo, pero bien cargadito de músculo, tremenda masa muscular, muy buena condición física. Creo que ha conseguido de alguna forma incluso mejorar un poquito las piernas para este Olimpia. Se ven algo más bombeadas hacia afuera como le pidieron los jueces, con más bombeo en ese cuádriceps. Las poses de espalda de Breon brutales. Tremendos brazos, fisicazo el que ha traído el 2 veces Mr. Olimpia de Classic. Parece que para Breon la edad solo es un número. Para mí un merecido quinto lugar. Como os decía al principio del vídeo, todavía no lo sabemos cuando estoy grabando esto, pero asumimos que sexto séptimo ha quedado Josema, Dabul y que séptimo octavo ha quedado Wesley. Sobre Josema lo que ha hecho es espectacular, es algo que no tiene nombre, 22 años, se hace profesional, compite en Open, queda bien, cambia Classic, gana 2 Pro Shows, clasifica al Olimpia y lo tenemos codo con codo batallando con los mejores del mundo. Esto es historia, es algo nunca visto. No sé si somos conscientes de lo que acabamos de presenciar y de lo que ha logrado este tío con tan solo 22 años, español. Todos los que me decían en el vídeo de predicciones, es por ser español, no tienes ni idea, Josema no entra ni en el top 10, a mamarla todos, y lo digo bien alto. Creo que es para que estemos todos orgullosos porque ha conseguido lo imposible. En su primer Olimpia dentro de un top 10 con una buena posición, 60 competidores, ha salido durísimo, con una condición de miedo, como nos tiene acostumbrados, la piel de papel, vamos, femorales y glúteos marcadísimos, un abdomen muy profundo, venas y cortes por todas partes y un tamaño muy grande, ya que Josema estaba al límite de peso y lo que le cuesta precisamente es eso, dar el peso. No anda nada corto de tamaño. Quizá no tenga la estructura más clásica, ni la cintura más estrecha, pero ha sabido jugar sus cartas, ha sabido pelearlo y demostrar de lo que es capaz y lo que vale. Mi más sincera enhorabuena a Josema Beast. Sobre Michael Dabul, asumo que habrá quedado entre sexto y séptimo, creo que ha traído, pues oye, una cierta mejora, que sus piernas han crecido, especialmente desde atrás, veo gran mejora en los femorales, ha traído un tamaño bueno, aunque las piernas de lado ya se veían más pequeñas o los brazos, pero oye, continúa haciendo mejoras poco a poco y especialmente en lo que destaca Michael Dabul, ¿no? La condición física, sale sequísimo como el desierto. Un físico de mucha calidad, un físico muy duro, que lo mismo no tiene quizá la mejor estructura, pero juega sus cartas. Y con esa condición que trae esa calidad ha sido capaz de seguir ahí aguantando en ese top 10.
También tenemos a Wesley Vissers, ha sido una sorpresa para muchos para mal. Yo no considero que haya salido mal como le ha pasado por ejemplo a Dino. Es un tío muy alto, un tío que tiene bastante músculo pero que todavía le falta un poquito en la espalda, en las piernas y que no está al límite de peso, tiene algo de margen aún. En cuanto a estructura y estética, pues oye, ya sabéis, pero para los estándares actuales parece que no es lo que buscan exactamente. Unos dorsales insertados muy alto, con forma de T, una cintura un poco ancha, las piernas más estrechas. Eso sí, la condición física de otro nivel, una calidad muscular brutal, ha salido durísimo, las piernas muy separadas, mucha profundidad, unos cortes geniales. Me sorprende incluso que vaya a posicionar, no sé cómo habrá quedado, séptimo, octavo. Va a tener que darle una vuelta a todo lo que le ha pasado y hacer drásticos cambios en su físico si quiere seguir siendo de los mejores de Classic. Ganó 2 Arnolds este año, pero en el Olympia le han dado un duro golpe de realidad. Haré un vídeo dentro de muy poquito con las demás posiciones de Classic, los que han quedado en el top 9, 10 y para atrás. Increíble este Olympia de 2024 de Classic, vaya anuncio de Chris Bumstead. No sé qué os ha parecido, cómo han quedado estos culturistas. Dentro de unas horas os subiré las finales de Open. Me tenéis aquí a vuestro servicio, sin dormir, lo que haga falta por traer el mejor contenido. Muchísimas gracias a todos por el apoyo, dadle mucho apoyo a este vídeo también y nos vemos en el siguiente en unas horas.